Antes de la pausa que íbamos a hablar de lo que se viene el próximo domingo 26, elecciones legislativas en la República Argentina. Muchos hablan de que será un día bisagra, habrá un antes y un después en la República Argentina, no solamente en materia política, sino también en materia económica. Bueno, vamos a tratar de analizarlo escuchando también la propuesta de una de las fuerzas que se va posicionando y que va creciendo en el último tiempo, que es Fuerza Patria. Estamos con Agustín Rossi, quien es candidato a diputado nacional. Agustín, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Es así un día bisagra el domingo 26? ¿Habrá un antes y un después en la República Argentina? No sé si tanto, digamos, ¿no? Pero sí va a ser un punto de inflexión. Seguramente después está el ángulo, con qué intensidad es ese punto de inflexión, pero siempre las elecciones intermedias en la Argentina y en el mundo son de alguna manera un plebiscito sobre la gestión de gobierno. Es decir, la sociedad opina, es la oportunidad que la sociedad, el pueblo tiene para opinar sobre el rumbo del gobierno. Bueno, habrá santafesinos y argentinos que estén de acuerdo con el rumbo del gobierno, votarán al presidente Milei, a las listas del presidente Milei, y habrá otros argentinos que estén en desacuerdo y votarán mayoritariamente a Fuerza Patria. Bueno, eso va a generar claramente una lectura política y también un resultado numérico, porque lo que se disputa en términos de poder institucional es la composición de ambas cámaras. Bueno, a nosotros nos parece que hay un sentimiento anti-Milei que es muy fuerte en toda la provincia de Santa Fe, que viene creciendo y que mayoritariamente se va a expresar en las listas de Fuerza Patria. Si hay un triunfo claramente de la oposición, podemos decirle con seriedad al presidente de la Nación: mire, presidente, los argentinos no están de acuerdo con el rumbo que usted eligió, tiene que corregir, tiene que cumplir con las leyes que vota el Congreso y no hacer una gambeta para no cumplirlas. Bueno, y si el presidente gana, avanzará con las reformas que viene planteando, que yo no creo que vaya a suceder, pero bueno, pero claramente me parece que ese va a ser el punto más importante, ¿no? Cuando recorren la provincia, Agustín, con esto se encuentran en las asambleas que realizan al charlar con el santafesino común de a pie y con el empresario, con quien representa el sector productivo, es la misma realidad, ¿no? Bueno, en toda la provincia de Santa Fe nos apareció una cosa nueva, ¿no? Que hace años que no estaba, que es el trabajador registrado, tanto del sector público como del sector privado, que cuenta que no llega a fin de mes. Que su mes termina el día 25, el día 20 o el día 15, y eso, sin ninguna duda, es una cosa absolutamente novedosa, ¿no? Porque genera una categoría nueva, que es la categoría de los trabajadores empobrecidos. Es decir, antes vos creías que conseguías un trabajo y que gran parte de tus cuestiones cotidianas estaban resueltas. Bueno, hoy claramente no es así. Bueno, y después te aparecen otras cosas, ¿no? Te aparece aquel que tiene bronca, a veces mucha bronca en esas asambleas, y esa bronca se expresa con epítetos duros sobre el gobierno, y hay gente que tiene angustia, y la angustia se expresa con llanto. Cuando hay alguien que tiene que elegir entre comer y comprar medicamentos, como los jubilados, o una docente que no llega a fin de mes y que no sabe cómo hacer para llegar a fin de mes, y ese tipo de cuestiones, bueno, genera situaciones muy dramáticas, muy dramáticas. Hicimos 23 asambleas en toda la provincia de Santa Fe, recorrimos todos los departamentos, y esto aparece con un sentido bastante unánime, bastante común, de denominador común, ¿no? La sensación de que, bueno, se lo han preguntado al presidente y el presidente no ha sabido qué responder. ¿Qué pasa con el 80% de los argentinos que no llegan a fin de mes? Es una cosa inédita, ¿no? Entonces me parece que eso muestra claramente el fracaso del plan económico del presidente, que tiene que estar pensando en el hombre o en la mujer. Después, bueno, te aparecen todos los relatos. En las ciudades, en Rosario, en Santa Fe, me tuve que volver a vivir en la casa de mis papás, pago el alquiler y se me va el 50% de los ingresos. Me voy en bicicleta, hago 10 kilómetros o 8 kilómetros desde una zona periférica de Santa Fe o de Rosario para ir a trabajar en bicicleta, para ahorrarme... Sí, claro, la ingeniería para poder llegar. Para ahorrarme el transporte, bueno, todo eso.
y cuestiones estructurales que donde yo creo que lo que más se siente en toda la provincia de Santa Fe es la caída de la industria santafesina, que es uno de los vectores, junto con el sector agropecuario, que hacen a la diversidad productiva y a la riqueza de la provincia de Santa Fe, digamos, ¿no? Cerraron hasta julio de este año, desde el diciembre del 2023 hasta julio de este año, 2.100 empresas en la provincia de Santa Fe. Se perdieron 15.000 puestos de trabajo. La mayoría de esos puestos de trabajo se perdieron en los sectores industriales. Vos agarrás mirás la provincia de Santa Fe y decís, Firmat, Basali tiene casi suspendido la totalidad del personal. Acindar apagó de vuelta a los hornos, tiene el 90% de los trabajadores suspendidos, cobrando el 70% de su salario. Celulosa, en Capitán Bermúdez, presentó concurso de acreedores y ya está en la primera etapa de la presentación del concurso de acreedores. En Sunchales y en Rafaela, la crisis de Sanco, la crisis de Verónica se empieza a sentir. En el norte, las situaciones de la algodonera. Bueno, es una situación económica difícil para la provincia de Santa Fe y para los santafesinos, ¿no? No hay fórmulas mágicas, todo tiene su proceso. Sí. ¿Qué es lo que trae Fuerza Patria para comenzar ese proceso de decir, vamos a buscar reorganizar a Argentina, reorganizar las realidades, vayamos a sectores productivos de la provincia como Rafaela, Santa Fe, Rosario, Sunchales? ¿Cuál es la propuesta? A nosotros nos parece que hay dos cuestiones, digamos, ¿no? Que hay que ver. Uno, tratar la urgencia, que es lo que charlábamos recién, sí, ver cómo los argentinos dejan de sufrir, cómo los argentinos dejan de sentir que están subsistiendo, y otro, definir un plan estratégico. Bueno, si uno quiere tener, lo primero que tiene que definir un gobierno es si quiere tener política industrial o no quiere tener política industrial. Si va a ser una economía que va a apostar solamente a la actividad primaria o a la actividad industrial. Si tiene actividad industrial, bueno, una vez que uno tiene definido que va a querer tener actividad industrial, define tipo de cambio, define qué sectores de la actividad industrial puede potenciar, puede ayudar, define líneas de financiamiento, líneas de crédito. Bueno, me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata. Nosotros creemos en un país industrial. Un país con 47 millones de habitantes como el que tenemos nosotros no tiene posibilidad de crecer equilibradamente sin industria. Sin industria, porque la industria genera empleo, genera empleos de calidad, genera capacitación. Hay un encuentro muy fuerte. Esta ciudad de Santa Fe tiene ejemplos muy fuertes del encuentro entre la ciencia y el sector industrial que genera mayor valor agregado. Y como vos decís, mirá, los parques industriales de Santa Fe, los primeros datan de 1971. Decreto ley, porque era todavía una dictadura militar. El primer gobernador que potenció los parques industriales de Santa Fe, entre ellos el de Sauce Viejo, el de Venado Tuerto, el de Alvear al lado de Rosario, uno de los de Rafaela y uno de Reconquista fue don Carlos Silvestre Begni, que fue gobernador entre 1973 y 1976. O sea que Santa Fe tiene una historia muy potente de su riqueza industrial, que yo creo que el gobernador de la provincia tiene que apostar a tener un plan económico, un plan de país que proteja ese desarrollo industrial que existe en la provincia. ¿Cuál es el mensaje para el votante para este próximo domingo, para el santafesino? Primero, que vaya a votar. Necesitamos que la democracia argentina sea una democracia con niveles altos de participación, que la democracia argentina no sea una democracia en donde haya mucha cantidad de gente que esté enojada con la democracia, enojada con la política. El momento de la votación es el momento en donde nosotros tenemos que utilizar adecuadamente ese poder que nos da el voto para decir, estoy de acuerdo con esto, estoy en desacuerdo, quiero que el gobierno vaya en este sentido, quiero que el gobierno vaya en el otro sentido. Sí, sobre todo, si estás enojado con el gobierno del presidente Milei, la solución no es quedándote en tu casa, porque quizás si te quedas en tu casa se genera un resultado que te haga poner más enojado todavía con las cosas que hace el gobierno del presidente Milei. Entonces el pedido, la solicitud es que vayan a votar, y obviamente que si tienen un desacuerdo, tienen un enojo con la política económica que lleva adelante Milei, la opción es Fuerza Patria, que vamos a representar en el Congreso de la Nación a todos aquellos santafesinos que se encuentren agredidos
y lesionados por las políticas que lleva adelante el presidente Milei. Agustín, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, muy amable. Que tenga buen día.